Hermanos, muy buenos días. Qué bendición nuevamente, ¿verdad? Aquí yo sé que usted esperando ahí oír al amado, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece toda alabanza y toda adoración. Yo sé que esta mañana usted ya lo está adorando, ahí le está dando alabanza, adoración, porque usted hoy decidió escuchar su voz. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecemos, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial y le decimos que muchas gracias por otra oportunidad más que nos da, no solo a usted de escuchar la palabra, sino que también a mí, que me da también la oportunidad y el privilegio de poderla trasladar a su pueblo. Yo declaro que usted es pueblo de Dios, su linaje escogido, la nación santa por la cual, mis hermanos, Él va a venir, ¿verdad? Recuérdese que el Señor está a las puertas, que el Señor, mis hermanos, nos está haciendo un llamado, no solo, ¿verdad?, que seamos religiosos, sino que seamos verdaderamente hijos del Dios Altísimo. Entonces, si usted, ¿verdad?, no ha visto cosas que quisiera ver en su vida, en la vida de su familia, no se desespere. Dígale al Señor, acelera, Señor, mi entendimiento, mi conocimiento. Padre, abre mis ojos, pero para ver lo bueno, no para ver lo malo, porque hermanos, tenemos que saber que a veces el Señor nos llama a que nosotros tengamos cuidado con lo que miramos, con lo que oímos, ¿verdad? Entonces, esforcémonos por escudriñar la palabra de Dios y esforcémonos también por oír palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que si oímos atentamente la voz de Dios, vamos a vivir. Y entre más oigamos palabra, mis hermanos, más edificados, más llenos, más presencia en su vida, más presencia en su casa, más presencia para sus hijos, porque recuérdese que tenemos una promesa donde dice la palabra de Dios también que sobre toda carne el Espíritu de Dios se va a derramar y es lo que a veces menos le damos importancia, que la presencia del Espíritu Santo se derrame. Por eso también lo dice la palabra de Dios, no va a ser con espadas, no va a ser con ejércitos, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Y eso es lo que más nos cuesta, hermanos, a veces como cristianos, hacer que la presencia de Dios se mantenga en nuestras vidas. Pero recuérdese que la presencia de Dios no va a habitar, no va a estar donde, mis hermanos, hay corrupción, donde hay, mis hermanos, pecado, donde hay también, mis hermanos, injusticia, donde hay maldad. El Espíritu Santo no puede ser derramado. Por eso dijo el Señor, muchos van a ser los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Le pedimos a Dios que nos dé tanto entendimiento para que, mis hermanos, no estemos perdiendo el tiempo jugando a ser cristianos. Que nada más, mis hermanos, a veces solo estamos en la iglesia o buscamos a veces de Dios, así como cuando tenemos una necesidad grande, o también, mis hermanos, a veces lo que nos mantiene es porque yo quiero ver milagros y prodigios. Pero recuérdese que, mis hermanos, no vayamos detrás de los milagros, vayamos detrás y, mis hermanos, y en pos del que hace los milagros, porque no tendríamos, dice el Señor, que solo lo pensamos, dice la palabra de Dios, y ya Él ya está actuando. Pero a veces, mis hermanos, hay gente que piensa pegando de gritos y hablándole al Señor, diciéndole todos los días lo mismo, y piensan que esa es ser uno persistente, pero a veces, mis hermanos, no es eso, sino que es el que no creemos en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no escudriñamos la palabra de Dios, no lo conocemos a Él. Nosotros tenemos que conocer, mis hermanos, primeramente, ¿verdad?, al hacedor de todo, porque recuérdese que Él es el hacedor. Y yo esta mañana le pido al Dios Todopoderoso que el Señor nos dirija y que su Santo Espíritu se derrame en su casa, en su vida o en donde quiera que usted esté. Y, mis hermanos, que se derrame aquí conmigo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a llevar a toda verdad, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entramos a esta cita bíblica que está en Génesis. Vamos a leer Génesis 3, del 4 al 7. Para que usted vea que desde los inicios el Señor, mis hermanos, cómo nos habló a través de su palabra. El tema que hoy voy a trasladar a su vida lleva por nombre Cuando tu ojo es malo. Entonces, hoy vamos a analizar si nuestro ojo está mal. Mis hermanos, tenemos que pedirle al Padre Dios Todopoderoso que Él, mis hermanos, intervenga.
Tiene que haber una intervención divina para que el Señor nos libere esos ojos y nosotros, mis hermanos, no podamos ver cosas que no tenemos que ver, sino que solo lo que Él, mis hermanos, nos muestra, porque a veces tenemos ojo para mirar todo lo demás, pero menos ojos para mirar nuestra situación que quizás se está moviendo en nuestras casas o nuestra propia condición personal. No la miramos, toda la gente lo ve, hasta gente que, mis hermanos, no es cristiana, ve nuestro proceder, nuestra conducta, y mis hermanos, nosotros damos un mal testimonio y tristemente a veces no nos damos cuenta porque hay una ceguera espiritual. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo declaro que a través de la palabra usted va a ser limpio, amén. Porque dice en Juan 15, por la palabra ustedes son limpios. O sea, va a venir una limpieza en nuestra vida, pero sobre todo que Dios limpie nuestros oídos por tanta basura que muchas veces hemos metido en nuestros oídos, hemos escuchado lo que no tenemos que escuchar, chismes, mentiras, engaños, mis hermanos, vituperaciones, señalamientos. Tenemos a veces nuestros oídos tan contaminados que ya no ponemos atención a la palabra de Dios y también nuestros ojos, mis hermanos, que están contaminados y por eso ya no podemos ver, mis hermanos, las bendiciones cuando se acercan a nosotros, las dejamos ir porque recuérdense que el Señor no se manifiesta su vida cuando nosotros queremos, sino que cuando Él dice, este es el momento, cuando Él, mis hermanos, puede sentir que anhela la presencia de Dios a aquella persona, entonces el Señor se manifiesta. Entonces, lastimosamente, mucho pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento y mucho pueblo de Dios va a perecer. ¿Por qué? Porque mis hermanos, sus ojos están contaminados y también mis hermanos oídos están contaminados. Y por lo tanto, si mis ojos están contaminados, voy a contaminar todo mi cuerpo. Mis hermanos, en las obras de la carne, ahí van a estar siempre, hermanos, estorbando principalmente nuestra salvación, porque recuérdense que no tenemos garantizado que porque usted vaya a la iglesia, a la más grande o a la más pequeña, a la más ungida, a la que más que usted crea, ¿verdad? Recuérdese que la salvación es personal, es individual, porque podemos estar oyendo, mis hermanos, la palabra más poderosa, podemos estarlo oyendo de los labios más ungidos que usted quiera ver o decir que usted pertenece a cierto lugar. Mis hermanos, a veces mi ojo puede estar malo, mi oído puede estar malo y quizá yo no estoy percibiendo verdaderamente lo que Dios quiere revelarme, ¿verdad? Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que hoy vamos a detectar si mi ojo es malo. Amén. Y por lo tanto, como le digo, si mi ojo es malo, también mi cuerpo, alma y espíritu está mal, ¿verdad? Entonces, el ojo, mis hermanos, es la lámpara del cuerpo. Amén. Entonces, leamos aquí en Génesis. Mire lo que pasó en esos tiempos cuando el Señor, mis hermanos, quiso hacer de la humanidad, mis hermanos, maravillas y cosas grandes y que el ser humano, mis hermanos, solo gozara de la presencia de Dios primeramente y de todas sus grandezas y de todas sus riquezas, porque recuérdese que Él es el dueño de todo. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Génesis, les decía Génesis 3, del 4 al 7. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron, dice, conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Vamos a analizar esta palabra aquí. Si usted se da cuenta, usted puede darse cuenta, aquí, mis hermanos, la palabra de Dios nos está hablando que mucha gente puede, mis hermanos, tergiversar esta palabra. Porque si usted se da cuenta aquí, dice que ¿quién le habló en ese momento, mis hermanos, a la mujer, o sea, a Eva? ¿Quién fue la que le habló?
Fue la serpiente. O sea, la serpiente, mis hermanos, el Señor así habla en su palabra, pero estamos hablando del propio enemigo. ¿Por qué Él le puso serpiente, mis hermanos? Porque es la que envenena la mente. Cuando, mis hermanos, nosotros permitimos que nuestra mente sea envenenada, ¿verdad? ¿Por dónde fue donde entró, se da cuenta, el veneno a Eva? Mis hermanos, algo que los iba a llevar a ellos a muerte espiritual, ¿verdad? Entonces fue por los oídos. O sea, ella, ¿qué fue lo que le dijo? No, le dijo, si ustedes le dicen, hacen esto que yo les estoy diciendo, o tú haces lo que yo te estoy diciendo, vas a tener más conocimiento. Claro, eso es lo que el enemigo, mis hermanos, muchas veces le habla al oído a la gente. Miren, mis hermanos, a veces hay jóvenes, y usted los ve en la iglesia sirviendo, ¿verdad? Y a veces, mis hermanos, hasta mostrando lo que no son, porque si usted los ve, levantan sus brazos, hasta lloran, y mis hermanos, usted los ve tan llenos de la presencia de Dios, y son gente, mis hermanos, que a veces supuestamente a escondidas, mis hermanos están viendo pornografía. Mis hermanos solo les gusta estar en las redes, pero viendo chistes, como dicen, la verdad, vulgarmente baratos, o sea, cosas obscenas, cosas feas, porque les gusta pasar el tiempo. Pero mis hermanos, una gente llena de la presencia de Dios, llena de la presencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo, mis hermanos, una persona así va a aborrecer todo eso, no va a querer, mis hermanos, estar conectada a eso, no va a querer, mis hermanos, va a sentir hasta repudio por aquello, ¿verdad? Es como cuando usted empieza a sentir a veces repudio en muchas cosas, mis hermanos, ¿verdad? Pero a veces no todas las cosas, sino que hay ciertas cosas que usted sí las atesora ahí, las guarda todavía en su corazón, mis hermanos, pero hay cosas que usted siente repudio, pero así tiene que ser, mis hermanos, el pecado. Entonces, muchos, como le digo, mucha gente que nosotros ni sabemos, mis hermanos, en lo que están involucrados, en lo que están metidos. Mire, a veces hay gente que se la lleva de que dice que quiere conocer más de la hechicería, la brujería, porque hay que conocer al enemigo. Mis hermanos, si yo tengo comunicación con Dios, si Dios está en mí, si Dios, mis hermanos, está conmigo y tenemos esa conexión divina, juntos, ¿verdad? Estamos unidos a Él. Mis hermanos, el Señor nos va a revelar las situaciones, nos va a revelar cómo está la situación, qué viene para tiempos venideros, y también nos va a dar la solución. ¿Qué hacer, mis hermanos? Porque el Señor así es, Él se manifiesta, mis hermanos, a su pueblo. Nosotros no tenemos que andar, mis hermanos, porque imagínese usted, si yo me pongo a ver todas esas cosas y yo soy una persona, mis hermanos, que todavía manejo situaciones todavía carnales, todavía en mi vida, mis hermanos, soy una persona llena de ira, llena de odio, envidioso, mentiroso, que miento constantemente, que guardo rencores, que guardo, mis hermanos, odios, que le robo a Dios y todo eso. Entonces, mis hermanos, tenemos puertas abiertas, y recuérdese que todo es espiritual. Por eso en el Salmo 91 dice, ¿verdad?, donde dice que el Señor nos guarde, ¿verdad?, de todo lo que anda en el día, de lo que se mueve en la noche. O sea, mis hermanos, en el día y en la noche, espiritualmente, hermanos, ocurren, pasan tantas cosas. Mire, por eso en ciertos lugares, en los países, de repente, mis hermanos, pasan ciertas cosas que a veces la gente ni se lo imagina. ¿Por qué? Porque pasó esto. Mire, tanto accidente, tanta matanza, mis hermanos, robos, porque mis hermanos, para los que no conocen todo lo que es, mis hermanos, el mundo espiritual, podríamos decir, porque es un mundo, mis hermanos, donde podemos ver las cosas que el Señor nos muestra, ¿verdad? Y podemos ver también, mis hermanos, el mundo de la maldad, ¿verdad? Cuando hay un verdadero siervo de Dios que se mantiene en comunicación con Dios, mis hermanos, pero como le digo, ¿verdad? Hay gente que le llama la atención, le atrae todo esto, ¿verdad? Así, hoy en la mañana el Señor me traía algo a la memoria y me decía, ¿te has dado cuenta cuando a veces en las redes
mis hermanos dicen testimonio de un ex brujo, ex bruja, ex sicario y que esto y que el otro. Mis hermanos, la gente le llama la atención todo eso, ¿verdad? Y a veces le voy a decir que hasta gente que quiere hacer esas cosas, se mete a las redes y por eso tienen tanto, mis hermanos, tantas vistas, porque hasta la misma gente que quiere aprender, mis hermanos, empieza a dar lujo de detalles y a decir, mis hermanos, lo que hicieron, cómo lo hacían, que cómo esto se mueve. Y ahí, mire, están enseñando a mucha gente, mis hermanos. Aquí la cuestión es, yo le voy a decir algo. Sabe que si todos mis hermanos, los que aparecen en redes, lo único que hicieran fuera enseñar palabra de Dios, mire, ¿para qué necesitamos saber de qué es lo que hacen, qué es lo que hicieron, esto y el otro? Mis hermanos, a través de la palabra de Dios, Dios nos limpiaría de todo eso. Pero yo quiero que usted esta mañana analice, ¿qué le llama más la atención a usted ver? ¿De qué clase de, mis hermanos, a veces de información a usted le gusta tener, mis hermanos? Hay gente que de veras, mire, no tiene nada que hacer porque se involucra tanto en eso que esto se vuelve, ahorita, mis hermanos, es un vicio. Tal vez hay gente que no fuma, que no toma, no usa drogas, pero mis hermanos se está drogando, se está metiendo con esto y aparentemente, hermanos, todos tranquilos, todos contentos y mis hermanos, la gente llenándose de puro demonio. Entonces, como le decía, ¿verdad? Aquí, ¿por dónde entró? Mis hermanos, por los oídos primeramente y luego, mis hermanos, por los ojos, porque mire lo que pasó más adelante. Entonces dice aquí, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. No van a morir, le dijo. Mire lo que le estaba diciendo ella. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es lo que yo le estoy hablando de lo que usted, ojo, lo que usted mira en las redes. Si usted tiene puertas abiertas, mi hermano, si usted no sabe cómo está íntimamente con Dios, mejor no se meta a ver nada de eso, mejor lea palabra de Dios y oiga palabra de Dios y sepa también qué es lo que escucha, porque dice el Señor, mira bien lo que oís, porque a veces solo temas así nos llaman la atención, mis hermanos, donde solo nos hablan de qué era lo que hacía, como le decía, ¿verdad? Estos testimonios de qué era lo que hacía el fulano, la mengana, eso nos llama más la atención que, mis hermanos, que nos llame más la atención querer oír palabra de Dios. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno, o sea que ahí ya ella, mire, usó ya su visión, o sea que dice que vio el fruto. Es lo que nos pasa hoy en día. Mucha gente, mis hermanos, a veces le llama más la atención, ¿verdad? Lo mundano. Es como en las iglesias, muchos están adoptando lo mundano porque eso le llama más a la atención a la gente y la van a tener contenta. Mis hermanos, ¿cuánta gente va a fracasar? ¿Cuánta gente, mis hermanos, va a perder, mis hermanos, su vida? ¿Cuánta gente, mis hermanos, no la llevan a que rompa esas cadenas de maldad, de iniquidad, todo eso que venimos arrastrando, mis hermanos, adoptando, mis hermanos, solo cosas paganas? Para mantener a la gente, mis hermanos, contenta, alegre, que mis hermanos, que hayan multitudes de gente, mis hermanos, cuando el Señor nos llamó a que nosotros, mis hermanos, escudriñemos su palabra y dice, id y hacer discípulos a las naciones. Nosotros, mis hermanos, mire, si todo el pueblo cristiano nos uniéramos a orar, mis hermanos, nosotros alertaríamos a tanta gente y también mucha gente, mis hermanos, no perdería su vida. Pero mire, el Señor nos va a pedir cuentas a todo el pueblo cristiano, mis hermanos, porque nos enfocamos más en otras cosas, en las cosas que más de lo que está de moda. Imagínense nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, todo el tiempo Él se mantuvo, mis hermanos, preparando a aquellos hombres y que usted sabe que no fueron muchos, porque le decían, hasta los mismos discípulos, llegaron momentos que ellos le decían, dura palabra estás dando. Entonces Él, mis hermanos, Él decía, ¿verdad? Hay que ellos elijan, por eso Él les decía, ustedes también se quieren ir. Y dice que muchos, dice que le voltearon la espalda,
muchos ya no quisieron seguirlo, porque mis hermanos, muchos andaban con él porque mis hermanos andaban por la comida, que es lo que yo le digo, muchos están en la iglesia, nada más, mis hermanos, porque quieren adquirir un milagro, porque les han dicho, mire, si usted hace esto, usted hace el otro, el Señor va a obrar, el Señor va a trabajar. Mis hermanos, a la gente a lo que se le tiene que enseñar es temor de Dios a través de la palabra. Cuando hay temor de Dios, yo automáticamente, mis hermanos, hasta mi servicio que yo hago a Dios, yo voy a tener cuidado de mis hermanos, de que no voy a hacerle daño a nadie con lo que yo hago, con lo que yo digo. Pero mis hermanos, a veces ni en las iglesias se respeta. Mire, a veces mis hermanos, el servicio, la alabanza, todo ahí está, y la gente que está en el servicio a veces chismeando, mis hermanos, mirando que cómo llegó la hermana, mis hermanos, hablando del problema que le está pasando en su vida. No es, mis hermanos, imagínense si estuvieran orando a aquellos que están, mis hermanos, en servicio, para que la gente que viene, Señor, puedan recibirse, puedan llenar. ¿Usted no cree que ahí estaría trabajando el cuerpo de Cristo? Porque a veces, mis hermanos, tal vez, ¿verdad? El ministerio de la alabanza, mis hermanos, está esforzándose para que la gente pueda entrar en la presencia de Dios, porque si no hay presencia, mis hermanos, si la gente no entra a la presencia de Dios, mis hermanos, pueden ser estorbo para que otros no reciban. Si esto, mis hermanos, en las cosas de Dios no es cosa cualquiera, mis hermanos. Entonces aquí nos estamos, cuando mire el predicador se para, mis hermanos, a un púlpito, uno está peleando con los demonios de cada una de las personas, mis hermanos. Y sabe que por eso hay muchos predicadores que se pierden, mis hermanos, en la prédica. Cuando sienten van por otro lado, porque tampoco ellos están preparados a veces para, mis hermanos, para declarar la palabra de Dios, porque yo tengo que estar seguro que es por la palabra que la gente va a ser limpia. Entonces aquí, si se da cuenta, aquí está hablando, mis hermanos, dice que ella vio que el fruto, dice que era bueno. Y mis hermanos, mire, le creyó a la serpiente o al vivo diablo que le habló al oído, que era lo que iba a pasar. Y le dijo, no, eso no es cierto, que es lo que muchas veces nos dicen, ¿verdad? Esto no va a suceder. Usted, mire, sus milagros van a suceder, aunque usted esté en fornicación, usted esté en adulterio, mis hermanos, porque a veces así pasa, mis hermanos, en las iglesias, mis hermanos, está lleno de todo eso. Imagínense si uno nunca predica eso, no, porque la hermana ya no va a venir, el hermano tampoco, el joven se va a sentir aludido y ya no va a regresar, y necesitamos mantener, porque ¿qué va a decir la gente si la gente se me va? O que también, ¿verdad? No tengo un gran número de personas. Mis hermanos, ¿yo para qué quiero un gran número de personas y todos perdidos? Mis hermanos, yo anhelo aquí, oiga bien, mi anhelo no es solo de que por persona, no que le digo al Señor, familias enteras se tienen que levantar, Señor. Y no es tan fácil, mis hermanos, porque yo digo, si Dios tuvo la misericordia en mi vida y pudo levantar a mi familia, a mis hermanos, porque ahora cada uno de mi familia, mis hermanos, todos les sirven a Dios. Y no crea usted que yo llevo del pelo a los hijos y ahí se acuerdan y que se tienen que portar bien, y ahí se acuerdan que tienen que hacer esto, y ahí se acuerdan porque ahí se acuerdan esto y se acuerdan el otro, amenazados. No, mis hermanos, ellos, ¿verdad? Ellos, mis hermanos, un día recibieron palabra de Dios. Y como mis hermanos, yo entendí eso, que si no oíamos suficiente palabra, no íbamos a ser libres. Solo porque oraran por mí, solo porque mis hermanos me declararan una profecía. Las profecías no se van a cumplir si mi conducta es mala, si mi ojo es malo. Porque como Dios va a respaldar algo cuando, mis hermanos, yo tengo maldad para los demás. Entonces, mis hermanos, eso es incoherente. O sea, nosotros, por eso dijo el Señor, por los frutos los vas a conocer. Y ese es el anhelo de mi corazón. Y yo le pido a Dios que esta palabra, mis hermanos, esté llegando. Y sabemos que está llegando a muchos lugares. Y que ahí, mis hermanos, hay una familia que se levante. Y esa familia levante a otros. Y esa otra familia a otros. Y así, mis hermanos, que sea como el río. Como dice aquella alabanza, tu río fluirá, ¿verdad? Y nadie lo va a detener. Así creo yo y así declaro. Y yo he de ver la gloria de Dios, mis hermanos. Y le pedimos a Dios que el Señor nos siga ayudando para seguir, mis hermanos, predicando su santa y bendita palabra. Sigamos leyendo entonces. Entonces dice aquí, en el 7, dice, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron, dice, conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. O sea,
Cuando ellos, mis hermanos, probaron el pecado, porque no es la manzanita como usted lo cree, mis hermanos, aquí el enemigo, mis hermanos, es como cuando un hombre, oiga bien, llega con una mujer. ¿Qué es lo que le endulza? ¿Por dónde entra, mis hermanos, el enamoramiento en una mujer? Por lo que le dicen. Mire, una mujer se derrite, una señora hasta allá grande, si le dicen, ala, pero usted cómo se mantiene, usted cómo está de bella, usted cómo está de linda. La persona, mis hermanos, tal vez el esposo no le dice nada. Mis hermanos, ¿cómo se siente la persona? Se siente halagada, se siente feliz y dice, sí, ni me mira y otra gente sí se da cuenta y que no sé. Y mira, y las mujeres muchas veces empiezan a loquear. Mire, hay mujeres, mis hermanos, que cuando se separan de sus esposos, mire, rapidito aparece ahí el diablo, porque las separaciones, mis hermanos, es por esto a veces. Porque mis hermanos, porque el esposo no le decía nada a la esposa, que porque la esposa tampoco nunca le dijo nada al esposo, y hubo alguien por ahí que le dijo al esposo, mira, usted tan responsable, usted tan fiel, usted tan eso, usted tan el otro, tan buen padre, tan aquí, tan allá, y el hombre empieza ya, mire, a maquinar y dice, esta mujer sí mira mis virtudes, y mis hermanos empiezan a loquear. Entonces lo mismo, mis hermanos, pasa con los hombres, con el hombre y con la mujer. ¿Por dónde? Mis hermanos, empieza, como le digo, pero más que todo la mujer, mis hermanos, es por el oído. Cuando le dicen, ¿verdad? Mire, ese hombre no la considera, ese hombre no la quiere. Ay, yo tuviera una esposa así como usted. Y mire, la mujer empieza y ahí es donde mis hermanos empieza algo cuando mis hermanos termina, ¿verdad? Primero fue al oído y luego, mis hermanos, al pecado. Porque mis hermanos aquí, por eso dice que el que tiene discernimiento entiende qué es lo que la palabra dice. Aquí no estamos hablando de una fruta que se comió, una su manzana. Aquí estamos hablando, mis hermanos, que Eva tuvo que ver, mis hermanos, con el mismo diablo, con el mismo enemigo. Y luego, mis hermanos, ¿qué hizo ella? ¿Ella cómo quedó? Contaminada. ¿Y qué hizo? También, mis hermanos, le habló allá, ya se imagina cómo llegó con Adán, mis hermanos, y también lo hizo caer en el mismo pecado porque el otro no discernió, porque no cuidó el Edén, él no cuidó el paraíso que Dios le había puesto, ¿verdad? Sino que no estaba ahí, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces en los hogares. A veces, ¿dónde están los varones? Sin discernir, porque como mis hermanos, recuérdense que el varón dice que es la cabeza del hogar. Entonces, mis hermanos, pero cuando el Señor llama que es cabeza de hogar, es aquel que por lo tanto, Cristo es su cabeza. O sea, que quiere decir que está siendo dirigido por Cristo. Mire por qué cuántos hogares se desarman, cuántos hogares se terminan, mis hermanos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay oración, porque la mujer no detecta, mis hermanos, qué es lo que tiene que derribar, botar, mis hermanos, arrancar y luego plantar, sino que nos dejamos ir por los deseos de la carne, mis hermanos, competencia uno con el otro, mejor prefiero buscarme a otro, o otro sí me va a honrar y esto y el otro. Mis hermanos, en vez de arreglar aquella situación, ¿sabe cuál es la peor, mis hermanos? Error que uno puede cometer, no quebrantar esa maldición, porque la persona, mire, al diablo se le puede vestir de ángel de luz y la persona puede encontrar supuestamente otra persona mejor y empiezan a llevársela a mostrarle a los demás que viven mejor y que están bien y que esto, y después, mis hermanos, esa maldición, mis hermanos, llega hasta la cuarta o hasta 1000 generaciones donde se sigue repitiendo el mismo patrón. Las hijas caen, mis hermanos, en lo mismo, encuentran varones también de la misma manera, que mis hermanos caen en adulterio, o ellas mismas, o mis hermanos, es una cadena que así se va. Pero como no tenemos los ojos abiertos, no detectamos. Entonces, mis hermanos, a eso Dios nos ha llamado, de que si usted cometió esos errores y usted siente que ahorita ya no hay vuelta de hoja, que usted ya no puede hacer nada, pues desde ahorita yo le digo, usted tiene que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque yo no abrí mis ojos, yo no peleé la buena batalla de la fe, solo oré, pero oré sin discernimiento, sin entendimiento, no hice lo que tenía que hacer, cortar todas las maldiciones que yo venía heredando, Señor, no me di cuenta, Padre, solo a ciegas anduve tirando palos al aire, como decía Pablo. Mis hermanos, entonces,
Tenemos que pedir perdón y decirle, Señor, pero mi nueva generación, Señor, no va a ser así. Porque yo ahorita me pongo a la brecha, Padre, y por eso yo le decía, el tiempo se nos está terminando, mis hermanos. Pero yo le pido a Dios que nos acelere el tiempo de entendimiento y de discernimiento. Porque hemos perdido tiempo, mis hermanos. A veces, mis hermanos, solo somos puros religiosos. Porque no miramos, mis hermanos, lo que tenemos que ver. Porque Dios nos llamó, mis hermanos, a meter, mis hermanos, a nuestra familia al reino de Dios, que vivan como reyes, como mis hermanos. Y cuando le hablo de reyes, no le estoy hablando que vivan en las grandes riquezas, porque solo eso a veces nos llama la atención, sino que vivan, mis hermanos, como los hijos del rey, mis hermanos, con una conducta. Mis hermanos, que nadie tenga que estarlo señalando ni juzgando, sino que, mis hermanos, eso tiene que terminar. No, aquí Dios no está juzgando a nadie, no está señalando a nadie, no que le está diciendo, perdiste el tiempo, no lo hiciste como debería de ser, pero ahora estás sabiendo, vas a sacar de toda esa maldición a tu familia y tus generaciones ya van a venir de diferente forma. Porque mis hermanos, todos tenemos un llamado, porque ¿cómo va a ser eso? Imagínese usted que yo quiera venir aquí delante de usted y querer ser una gran predicadora. Puedo aprenderme la palabra y puedo escudriñar, mis hermanos, y prepararme y venirle a decir aquí a usted un montón de cosas. Pero, mis hermanos, mi familia desarmada, mi familia mal, mis hermanos, entonces, ¿dónde está el poder de Dios? No, primero, mis hermanos, primer ministerio que Dios nos dio es nuestra familia. Yo no puedo pretender decirle a alguien, mire, Dios hace milagros si no los ha hecho en mí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso no puede ser. Tenemos que arrebatar esos milagros, porque mientras usted va buscando de Dios, sirviendo a Dios, los milagros tienen que ir apareciendo, porque recuerde que usted está junto al que es el creador de los milagros. Amén. Entonces, mire, aquí está, aquí como, ¿qué pasó? La mujer se contaminó. Entonces dice que los ojos se les fueron abiertos, pero ya mis hermanos fueron abiertos ya para el mal, porque mire, ya ella ya vio que estaba desnuda, él también, o sea, ya entró la malicia, ¿sí o no? Ya entró aquello, mis hermanos, que no tenía, que mis hermanos, el Señor a ellos los había hecho puros. Ellos, mis hermanos, no tenían, ¿verdad? Ellos podían estar así, que ellos no se iban a ver de otra manera, sino que mis hermanos, el Señor a ellos los había puesto como humanos a procrear, ¿verdad? Entre ellos, pero mis hermanos con pureza. Pero ¿qué pasó? Aquí hubo donde dejaron entrar a la tercera persona. Entonces, cuando nosotros dejamos, mis hermanos, entrar al enemigo a nuestra casa, porque tenemos que recordar, porque mira, yo espero que hoy día usted le pida perdón a Dios también por victimizarse toda la vida y mire, todo el tiempo hablar con todas las hermanitas, con todos los hermanos, con toda la familia. Ay, sí, que fíjese que me hizo esto don fulano, don mengano, mire, mis hermanas, yo así era. Yo así era, hermanos. Y mire, hasta que un día el Señor me dijo, si no callas esa boca, de que mis hermanos, mire, con las hermanas, esas eran las reuniones y nos sentíamos tan bien porque tomábamos cafecito y mire, tan alegre porque comíamos pastelito y todas ahí bien contentas y después, ¿verdad? Ay, y fulano y mengano nos ponían a hablar, pero vamos a orar, las santas orando, ¿verdad? ¿Qué nos iba a recibir el Señor, mis hermanos? Y mis hermanos, el Señor queriendo hacer milagros y nosotros divulgando. ¿Usted cree? Un día el Señor me mostró, ahora te voy a mostrar, me dijo, ¿qué es lo que hacen tus amigas, tus hermanas que dicen ser hermanas en Cristo? Mira lo que hacen. Y me empezó a mostrar una a una, mis hermanos, qué era lo que hacía. Se iban a hablar con el esposo, se iban a hablar con la vecina y contando, mis hermanos, lo que yo les había contado. Me decía el Señor, mira, tu oración tú la haces y después ellas te la tiran al piso, porque la gente empieza a murmurar. Por eso dijo el Señor, cuando nosotros vayamos delante de Él, cierra la puerta. No es que le esté diciendo a usted que todo el tiempo ore encerrado y que solo esas oraciones son las que Él recibe. No, mis hermanos, que dice que lo que nosotros pidamos en secreto, Él dice que a plena luz Él lo va a mostrar. Quiere decir que, mis hermanos, solo es entre Él y uno.
Yo no le digo que alguna vez usted no tenga que platicar con su pastor, con su pastora, cuando usted tenga alguna situación que usted tiene que pedir consejo, pedir, mis hermanos, que se le ayude. Pero mis hermanos, tiene que saber usted que es una persona fiable. Pero imagínense, nosotros se lo contamos a medio mundo. Y hay gente que en la iglesia, mis hermanos, se comporta de una manera y afuera, como cualquier mundano, hablando de quien sea, mis hermanos. ¿Cómo el Señor así va a actuar si nosotros mismos, mis hermanos, ensuciamos? Porque recuérdese que de nuestra boca, mis hermanos, cuando nosotros hablamos o bien levantamos el mundo espiritual del bien para nosotros, como podemos levantar el mundo espiritual del mal para nosotros. Yo lo he predicado, lo he tenido en varias prédicas, está esto que yo le estoy diciendo. Nosotros mismos hacemos, mis hermanos, que los mismos espíritus inmundos, las potestades se vengan en contra de nosotros, mis hermanos, por nosotros, ¿verdad? Ser unas personas imprudentes. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando. Primero entró por el oído, luego, mis hermanos, los ojos se les fueron abiertos para el mal. ¿Por qué? Porque ya ahí ellos ya se vieron el cuerpo, ya mis hermanos, ya Adán empezó a ver, ¿verdad? Que cómo era doña Eva, que le hacía falta y ella también. Y ya mis hermanos se volvieron como cualquier persona normal y común, así como andan los hombres y las mujeres viendo, ay, es que ese hombre cómo está, ay, es que ese artista, ¿sabe? Mire, mis hermanos, hay gente que está en el evangelio y a veces poniéndose nombres de artistas así en el Facebook para que no los conozcan o porque les llama la atención o porque mis hermanos se conectan con aquella gente cristiana, mis hermanos. Entonces, dígame usted, ¿eso estará bien? Eso es estar uno contaminado. La gente se contamina por los ojos. Entonces, por eso hay jóvenes, como le digo, ya cuando el Señor habla a través de la palabra, ya no lo escuchan, porque dice, mis hermanos, que cómo va a ser eso, que el hombre, mis hermanos y la mujer van a andar probando de aquí para allá, mis hermanos, pero no entienden, no escuchan, no miran, porque ya vino una ceguera espiritual, porque primero sus ojos los usaron para el mal. Entonces, mis hermanos, pidámosle a Dios que es un espíritu de aborrecimiento al pecado se apodere de nuestros hijos, mis hermanos, de nuestra pareja. Si usted ve que su pareja no anda bien, pídale a Dios. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo usted va a ganar esa batalla y el Señor va a obrar. Pero recuérdese que la vasija que el Señor está usando, que somos usted, yo, ¿verdad? Y a los que el Señor usa, mis hermanos, tiene que limpiarse también. Porque el Señor no puede, mis hermanos, usar una vasija que esté sucia. Amén. Entonces, vamos a seguir aquí y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Cómo, mis hermanos, el Señor nos describe en la palabra cuando el ojo está mal. Vamos a leer en Mateo 6 el 22 y el 23. Mateo 6. Dice en Mateo 6, 22 y 23. Usted lo lee en versión Reina Valera, dice la lámpara del cuerpo. Entonces dice aquí, lo voy a leer primero en Reina Valera y luego se lo voy a leer en versión internacional. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Oiga bien, ¿qué es mi lámpara en todo mi cuerpo? El ojo. Así si tu ojo dice es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Oiga bien. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay así que si la luz dice que en ti hay es tinieblas o es tinieblas, cuando no serán las mismas tinieblas. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando la palabra de Dios y nos está diciendo, ¿verdad? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti dice es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? O sea que nosotros a veces creemos que andamos en la luz. Pero oiga bien, si mi cuerpo está mal, o sea, si yo tengo deseos carnales, si yo, como
descripciones que yo le hice ahorita. Yo soy una persona todavía muy enojada, muy orgullosa, muy mentirosa, muy, mis hermanos, rencorosa. Quiere decir que mi ojo no está bien y por lo tanto mi cuerpo tampoco. O sea que mis hermanos, y recuérdense que a través de como yo soy, también yo, mis hermanos, voy a hacer que mi cuerpo no se sienta bien. Porque mira, hay personas que se enferman, mis hermanos, de puro enojo, de pura, mis hermanos, dizque tristeza. No, tristeza es porque mis hermanos anhelan tanto ciertas cosas y no se les dan, y por eso entra tristeza a su corazón. Cuando mis hermanos, nosotros dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que si yo estoy gozosa, si estoy yo, y si no hay gozo, si hay tristeza en mí, que sea tristeza por el pecado, tristeza por lo que mis familiares están haciendo, tristeza por lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y mis hermanos, que entre esa tristeza, pero para poder nosotros a orar. Pero usted, su espíritu tiene que estar vivificante, tiene que estar levantado. Y si no lo está, usted lo tiene que vivificar. ¿Cómo? Usted va a venir y va a escuchar siempre alabanza, va a leer la palabra y la va a leer en voz alta. Y usted se va a empezar a llenar, se va a empezar a fortalecer, porque el Señor nos tiene que fortalecer, mis hermanos. Entonces aquí, mis hermanos, nosotros, como le digo, a veces pensamos que andamos en la luz. Porque somos cristianos, porque decimos ser cristianos, porque voy a la iglesia, porque también sirvo. Pero mis hermanos, siempre con mi ojo malo, viendo todo lo malo de los demás, pero no miro lo mío. Entonces, mis hermanos, qué tremendo. Entonces aquí vamos a seguir viendo palabra de Dios, vamos a seguir leyendo. Hoy viene el consejo de cómo podemos quitarnos esa ceguera espiritual. ¿Sabe que la ceguera espiritual solo, mis hermanos, se quita, viene siendo quitada solo cuando nosotros, mis hermanos, buscamos la santidad, anhelando la presencia de Dios, no solo para mi vida, sino para mi casa? Si usted en su casa procura que la presencia de Dios descienda, que la presencia de Dios se derrame, hermanos, esos espíritus inmundos que se han apoderado de su casa, ese hombre fuerte que usted mismo lo ha hecho que engorde, porque son fortalezas las que nosotros levantamos con argumentos, con mentiras, con engaños. Miren, por eso hay gente, mis hermanos, que a veces cuando va adquiriendo entendimiento a través de la palabra, no percibe todo eso, que eso se tiene que ir, porque yo me hice cristiano, pero no solo porque voy a la iglesia y porque quiero mis milagros y quiero mis prodigios, pero nunca, mis hermanos, hacen una limpieza en una casa. Tiene que haber limpieza no solo dentro de nosotros, sino también en nuestra casa, porque yo puedo limpiarme, pero mis hermanos, hay gente que ya media vez llegue a su casa o a ciertos lugares a donde también mis hermanos ahí se mantienen. Hay espíritus que ahí están operando y lo van a hacer sentir, mis hermanos, hasta que ustedes fallezcan y todo. Por eso hay gente que a veces, mis hermanos, no se da cuenta que dónde es donde están los espíritus, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta cuando tenemos los ojos abiertos. Entonces, ahora vamos a irnos a otra cita. Recuérdense que para que esa ceguera espiritual se vaya quitando, también tenemos que tener un cambio de actitudes, esas actitudes malas que tenemos, todas las que yo le he mencionado durante la prédica, apartarse del mal, leer la palabra, ponerla por obra y orar constantemente. Vamos a ir a Isaías 6 y vamos a leer del 9 al 13. Isaías 6. Del 9 al 13. Dice la palabra de Dios. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible, dice el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sea sanado.
Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las cosas queden deshabitadas, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos todo el pueblo y el país desde en total abandono. Y así aún queda en la tierra, dice, una décima parte volverá a ser devastada. Pero así como al talar, dice, la encina y el roble, queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Entonces, yo quiero que comprendamos esta palabra, porque mis hermanos, aquí se da cuenta, el Señor está hablando cuando hay ceguera espiritual, mis hermanos, cuando Dios mismo la envía. Porque mire, pues, le he hablado al pueblo de una manera, de otra manera. Mire, a través de, le voy a decir cómo nos habla el Señor. Nos habla a través, mis hermanos, sobre todo de las situaciones que nos suceden. Dice que la maldición, y lo voy a repetir cuantas veces yo lo tenga que repetir, no viene sin una causa. Hay una causa para que aquello que sale a la luz, porque oiga bien, las situaciones lo que hacen es sacarnos a la luz lo que estaba escondido. Por eso dijo un día el Señor, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar las cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, hay gente que a veces ore por mí. Mire, se ponen en cadena de oración y le piden oración a medio mundo. Oran ellos, claman, ayunan, esto y el otro. Y viene Dios y manda, mis hermanos, una situación para que sepan que el pecado que está en nosotros o está en esa casa o está que viene de ancestros, mis hermanos, el Señor lo manifiesta a través de una situación que pasa para que se den cuenta que espíritu ahí se está moviendo para mis hermanos, porque solo de esa manera a veces nosotros buscamos más a Dios. ¿Y qué hace la gente? Empieza a echarle las culpas al diablo y que no sé qué y que no sé cuánto y que aquí, que allá, perdiendo el tiempo. Pero nunca, mis hermanos, oyen la voz de Dios. Entonces Dios nos habla a tiempo, dice, pero también nos va a hablar fuera de tiempo. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está hablando ya de aquella gente que no, mis hermanos, no hace conforme lo que dice su palabra. Si dice, busquen mi santidad, sed santo como yo soy santo. Mis hermanos, el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Menos eso, ni humildad, ni manso. No, que mis hermanos, ¿qué es lo que decimos? Yo no soy inmenso y yo no me voy a dejar y yo esto y el otro y yo aquí y allá y voy a machacar al diablo y le voy a poner el pie no sé dónde y voy a gritar y voy a patalear. Cuando mis hermanos, el diablo se ríe de nosotros porque dirá, pero si mira tu conducta que tenés, mira tu proceder. Entonces, no buscamos la santidad, mis hermanos. Entonces, ¿cómo le decía yo que se quita la ceguera espiritual? Buscando la santidad. Entonces, ahora vamos a leer siempre aquí en Isaías. Pero oiga bien, lo que pasa cuando yo busco la santidad, cuando yo busco la presencia de Dios, cuando hay disposición en mi vida de reconocer mis errores y ya dejarme, mis hermanos, de estar perdiendo el tiempo. Porque mire, muchos todavía oyendo la palabra, ahí están, no es así. Religiosamente se adaptan a una cosa y cuando viene, han estado pidiendo, Señora, háblame, y el Señor les habla y no lo ponen por obra. Entonces, mucho ojo. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer en el 6, pero desde el inicio. Vamos a leerlo en Reina Valera. Vamos a leer del 1 al 8. Dice aquí, en el año que murió el rey, dice Usías, vi yo, dice, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro, con los 2 cubrían sus pieles y con 2, y dice, sus pies y los otros 2 volaban, dice. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Dios Todopoderoso de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, dice, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, dice. Entonces dije,
ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto, dice, mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocó, dice, con él, y tocando, dice, con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después de oír la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y de ahí, mis hermanos, sigue lo que le leí anteriormente cuando el Señor le dice, ve y dile esto a mi pueblo. Hermanos, nosotros no podemos venir y clamar y orar y, como le decía, ayunar y de tirar palabra. Hermanos, si nosotros primero antes no somos vasijas que tratamos la manera de mantenernos, mis hermanos, limpias delante de Dios. El Señor no puede usar, entonces por eso, ¿por qué tanto pueblo que está pereciendo? Que tanto pueblo de Dios fue llamado y no va a ser escogido. Cuánto pueblo de Dios que cree que ya la salvación la tiene porque un día recibió al Señor, eso no es así. Yo lo he predicado aquí también. Hay un libro donde podemos ser borrados, porque al principio podemos empezar muy bonitos y luego en el camino nos vamos desviando, amoldándonos a las cosas mundanas. Y también, mis hermanos, dice la palabra de Dios que hay un libro de las memorias donde está escrito hasta el ocio que yo mantengo en mi vida, cuando no quiero orar, cuando no quiero, mis hermanos, ni servirle a Dios, cuando no quiero hacer nada. Mire, entre más el Señor nos da la oportunidad de buscarlo, de servirlo, de mis hermanos, es un beneficio para nosotros, porque mire, a veces venimos tan contaminados, mis hermanos, que es una bendición cuando Dios nos da la oportunidad de una limpieza. Entonces, mire aquí lo que dice en versión internacional, quiero que lo leamos también, vamos a leer desde el 3, dice, y se decían el uno al otro, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales, dice, de la puerta, y el templo se llenó de humo. Entonces grité, dice, ay de mí que estoy, dice, perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos, dice, han visto al Rey, al Señor Dios Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con una tenaza había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo. Lo leo también aquí en ¿cómo se llama? En internacional, lo que yo ya había leído anteriormente. Entonces dice aquí, oigan bien, pero dice, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan, sea sanado. O sea, aquí nos está hablando la palabra de Dios. Si usted lo mira en sentido, ¿verdad? De otra manera, ¿qué es, mis hermanos, lo que nos sana, lo que nos libera? Cuando tenemos ojos abiertos, nos está diciendo aquí el Señor. Pero como aquí, mis hermanos, el Señor, cuando yo le he hablado, ¿verdad? Ya nos habló, así como cuando le dijo a Adán y a Eva, no comerán de esto, de este árbol. Eso está prohibido para ustedes. Es lo que hoy nos dice. Nos cierra los oídos, nos cierra los ojos. Hay una ceguera, mis hermanos, espiritual.
Entonces dice, aunque oigan, no perciben. Aunque oigan, dicen, no escuchan. Por eso hay tan llenas las iglesias. Y usted dice, pero ¿por qué será que no cambia? ¿Por qué será que siempre con su misma conducta? Porque es gente que ya el Señor ya la llevó, mis hermanos, a esto. ¿Por qué? Por lo mismo, mis hermanos, porque el Señor se presentó a nosotros, aun cuando éramos inmundos, así como se presentó a Isaías, pero Isaías sí reconoció. ¿Y cuándo fue? Cuando, mis hermanos, él abrió los ojos de su entendimiento bien abiertos, cuando la presencia de Dios descendió, cuando estuvo, ¿verdad? Yo sé que él vio, dice, vi al Señor sentado, dice, en su trono. ¿Por qué lo vio él? Porque él estaba, mis hermanos, en oración. Él estaba en comunicación con él. Él, mis hermanos, estaba en esa conexión con él. Entonces, mis hermanos, por lo tanto, mire lo que él vio. Ángeles. Recuerde que los ángeles están para nuestra ayuda. Pero en ese momento, ¿qué pasó cuando la presencia descendió? Pero yo ya le expliqué, presencia no puede venir a su vida ni a su casa si en su casa está llena de chisme, llena de engaño, llena de maldad, de iniquidades. ¿Qué hacemos? Mis hermanos, ¿a qué le damos más tiempo? No puede haber presencia. Entonces yo nunca voy a reconocer mi pecado. Yo me voy a sentir bien en lo que estoy haciendo, perdiendo el tiempo, mis hermanos, hundiéndome más cada día y pensando que estoy preparado hasta para la venida del Señor, porque hay gente que así lo dice, yo ya estoy preparado, si el Señor viene que venga, porque yo ya estoy preparado. Y no es cierto, mis hermanos, porque todavía no hemos visto lo que tenemos que ver en nuestra familia, pero hasta eso nos volvemos insensibles, porque no nos importa. Y hay gente que por años, mis hermanos, pasa en un lugar, mis hermanos, y no puede ver lo que tiene que ver, porque lo tenemos que ver si Dios es poder. Si Dios es grandeza y lo que Dios prometió lo va a cumplir. Pero mi hermano, pero el cumplimiento tiene que llegar cuando usted acciona. Porque cuando yo acciono, hay reacciones en mi vida, empieza el Señor a obrar. Pero cuando dice uno que se ponga a la brecha, el uno que se tiene que poner a la brecha, mis hermanos, se tiene que limpiar. No estar de acuerdo con el pecado, no hacer alianza con aquel que, mis hermanos, porque a veces quieren estar más con la gente que mis hermanos deshonra a Dios que con los que honran a Dios. Mire, por eso, muy claro, cuando mis hermanos, al siervo o al hijo de Dios, cuando mis hermanos quiere hacer bien las cosas, ay, qué malo, ay, qué tan cuadrado, ay, que esto, ay, que el otro, todo lo feo, lo malo, pero como el que mira eso es porque está ciego y se siente más apoyado con aquel que no importa que esté haciendo lo malo, pero como es buena gente conmigo, no importa. Mis hermanos, qué triste. Nosotros, mis hermanos, hacer alianza con alguien solo porque usted quiere algo a cambio, cuando mi Padre Celestial está dispuesto a usted darle lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, sobre todo la salvación, mis hermanos. Vamos a leer otra palabra, siempre aquí, palabra de Dios, vamos a leer, aquí vamos a ir ya terminando, en Isaías 29, del 9 al 24. Siempre aquí en Isaías 29. 9. Del 9 al 24. Dice aquí, pierdan el juicio, quédense pasmados, pierdan la vista, quédense ciegos, embriáguense, pero no con vino. Establezcan, tambaléense, pero no de licor. El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les abrió los ojos y a los videntes les tapó la cara. Dice. Para ustedes, permítame un momento, vamos a volverlo a leer de nuevo. Pierdan, dice, el juicio, quédense pasmados. Pierdan la vista, quédense ciegos. Embriáguense, pero no con vino. Tambaléense, pero no por el licor. El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu profundo de sueño a los profetas.
les cubrió los ojos y a los videntes les tapó la cara. O sea, lo que quiero que quede claro es lo que está en el 10, donde dice, el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu profundo de sueño. A los profetas les cubrió los ojos y a los videntes les tapó la cara. Va a llegar un momento, ahorita todavía el Señor está hablando a través de sus siervos, pero va a llegar un momento, mis hermanos, donde el Señor ya no lo va a permitir. ¿Por qué? Ahí, mis hermanos, el que está cimentado, el que se ha fortalecido, el que no ha perdido el tiempo, se va a mantener. Por eso dice el Señor, en los últimos tiempos va a haber gente que se va a enfriar. Así como ahorita, mire, con todos estos acontecimientos, hay gente que más cómoda se ha sentido. Pues no podemos hacer esto, pues no hagamos el otro, no hagamos aquí. Pues mis hermanos se acomodan y se enfrían. Mire, hay gente, mis hermanos, que no quiso dar palabra, mis hermanos, por ningún medio, sino que, bueno, se cerró la iglesia, ni modo. Y hay gente que también dijo, se cerró la iglesia, no se puede, pues no. Y mis hermanos, a veces una submedia por ahí hacen como que se conectan de ahí, solo según ellos, como ya apareció ahí mi nombre, dicen que me conecté y después, mis hermanos, se desconectan y a ver mejor otra cosa, o el mismo diablo ahí poniéndoles cosas que ver. Mis hermanos, es gente que todavía está en la carne. Entonces, mis hermanos, por eso es gente que ya se enfrió y la palabra de Dios lo dice. Y sabe que por eso dice el Señor, voy a llegar como ladrón en la noche, como las manifestaciones que están habiendo ahorita, mis hermanos, que el Señor está apareciendo con ciertas cosas que muchos, ¿verdad? No percibimos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Entonces, mira lo que sigue diciendo aquí. Dice la palabra de Dios. El Señor dice, derramado sobre ustedes un espíritu profundo de sueño. A los profetas les cubrió los ojos y a los videntes les tapó la cara. Para ustedes toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan dice el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lea esto por favor, este responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer, le dicen, lea esto por favor, este responderá, no sé leer. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se afirmará la inteligencia de sus inteligentes. Hay de los que para esconder sus planes, dice, se ocultan del Señor en las profundidades, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Entonces, mis hermanos, leímos aquí hasta el 15 en este momento, pero mire lo que el Señor nos está diciendo. Mire lo que el Señor está hablando. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando no hacemos conforme a lo que la palabra nos dice, mis hermanos, solo de labios decimos ser cristianos, que honramos a Dios, que amamos a Dios, mi Diosito lindo, mi papito precioso, Él sabe. Y mire, hasta cuando oramos, una de cosas que le ponemos a las oraciones, que pensamos que así es como el Señor nos va a responder. Mis hermanos, cuando no es así. El Señor dice que Él, mis hermanos, lo que mira es mi condición en mi corazón. Él mira lo que hay dentro de mi corazón, ¿verdad? Entonces, yo le pido a Dios que esta mañana hayamos aprendido, ¿verdad? Un montón. Que hayamos aprendido, mis hermanos, lo que el Señor nos está diciendo. Oiga bien a su pueblo, porque el Señor le habló a su pueblo, no le habló a dice usted, a los del mundo, a los impíos, como decimos muchos de nosotros, ¿verdad? Los impíos somos nosotros mismos que actuamos impíamente, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. El Señor dijo, mejores cosas que las que yo hice van a hacer ustedes, nos dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dijo Él? Porque el Espíritu Santo iba a estar con ustedes. Entonces, mis hermanos, no somos dirigidos a veces por el Espíritu Santo, no le permitimos al Espíritu Santo que
Yo sí le clamo y le pido al Espíritu Santo que se derrame en su vida, en su casa, cada país, en cada nación, para que todos estemos conscientes de lo que estamos haciendo y que también estemos conscientes de lo que no hemos hecho y conscientes de lo que tenemos que hacer. Dios todavía nos está tocando a la puerta, nos está diciendo, ábranme, hagan conforme a lo que dice mi palabra, para que mis hermanos todavía estamos a tiempo de llevar la salvación a nuestras vidas, a nuestra casa y a nuestra familia. Esto se lo dejo en su corazón, que Dios me lo bendiga. Y mis hermanos, bendigo su vida, bendigo su casa y bendigo a sus hijos y bendigo todo lo que el Señor le ha dado en mayordomía. Y muchas gracias por esos mensajitos que siempre usted envía. Muchas gracias por haberse usted hoy conectados a esta página de Facebook. Yo lo bendigo a cada uno por nombre. Muchas gracias. Yo sé que la palabra lo llenó, lo edificó, porque la palabra no regresa vacía. Y yo hablé lo que yo he creído. Así dice la palabra también, hermanos. Y asimismo, recuérdese que el día miércoles nuevamente aquí vamos a estar siempre impartiendo la palabra a las 11 de la mañana y el día miércoles también a las 8 de la noche y también nuevamente el día viernes a las 11 de la mañana nuevamente. Dios me lo siga bendiciendo y que este fin de semana sea para usted de semana lleno de tanta bendición. Gócese, Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta luego, mis hermanos.